tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hoy día, sin lugar a duda, para el mundo cristiano es un día muy especial porque dentro de toda la obra del Señor, creo que este es el punto culmine de la obra del Señor Jesucristo y del propósito, además de su venida. Y en verdad hay tanta cosa religiosa, tanta desinformación religiosa, que hoy día la gente, si ustedes se dan cuenta, cada día, cada año, es mucho menos la gente que entra en un tema de reflexión o de recogimiento en esta fecha. Y no importa si se dice cristiano o no, pero uno ve en las personas una actitud hoy día simplemente como que fuera cualquier día. Me recuerdo que años atrás, por lo menos eso acá, la actitud de recogimiento era mucho más fuerte. Hoy ya no es así y tiene que ver con lo que en algunas ocasiones lo hemos dicho acá. Estamos viviendo los últimos tiempos y la Escritura nos enseña que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Por lo tanto, la pasión por Cristo ya no es la misma. Y vemos, por otro lado, pequeños atisbos de oposición al Evangelio, donde hoy día gente que sale a predicar, veía una nota de un chico de 16 años que estaba predicando en Estados Unidos, y por predicar la obra redentora de Cristo en la cruz, la policía lo detuvo, y toda la gente homosexual, transexual y toda esta onda aplaudían porque al chico se lo llevaban preso y él estaba predicando el Evangelio. Ojo, en el país de las libertades, cuando usted ve eso, usted tiene que entender una sola cosa: el tiempo que nos queda de libertad para predicar abiertamente el Evangelio no es mucho, y el tiempo de reconocer públicamente y de hacer actos públicos, de reconocer la obra redentora de Jesucristo, su muerte y su resurrección, va a ser cada vez más difícil. Ojo con esto. Así que, amados, son tiempos, insisto, difíciles, tiempos en los que nosotros debemos de redoblar nuestro fervor por el Señor, un deseo cada vez más profundo de en verdad conocer al Señor, saber quién es, porque finalmente veíamos, yo les preguntaba el otro día en una reunión a unos discípulos que me dijeran en qué consistía la vida eterna, después de leer un capítulo de Juan, o cuándo piensan comenzar a vivir su vida eterna. ¿Alguna vez ustedes se han hecho esa pregunta? Que le conozcan a él. ¿Cuándo van a comenzar ustedes a vivir su vida eterna? ¿Vamos a empezar a vivir cuándo? ¿Cuando nos muramos? ¿Cuando resucitemos? No, cuando le conozcamos. Preguntas simples, ¿sabes? Pero que nos inquietan, pero que debiéramos de tenerlas muy claras. Y el Señor lo dijo muy claro: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, dijo, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, ¿cuándo usted comienza a vivir su vida eterna? El día que usted conoce a Cristo como su Señor y Salvador, usted comienza a vivir su vida eterna. El tema es que usted comienza a vivir su vida eterna, y esto es como poner el primer pie en el primer peldaño de una escala que no tiene fin en este tiempo. Usted comenzó peldaño tras peldaño, y eso significa que usted va conociendo
cada vez más, cada vez más, cada vez más al Señor. De tal manera que entre más usted conozca al Señor, más firme es su convicción de su vida eterna. ¿Ya? Por eso es tan importante el tema que vamos a ver hoy día. Y les voy a pedir a varios que por favor participemos de la lectura, porque nos vamos a tomar un tiempo de reflexionar, de leer más bien, que la palabra nos hable, pero vamos a estar leyendo entre Lucas 24 y Juan capítulo 20, ya, para que ojalá todos tengan ahí sus Biblias, porque es importante que nosotros conozcamos algunas cosas. Por tiempo me hubiese gustado hacer esto mucho más amplio, porque otra de las cosas que la iglesia desconoce mucho es todo lo que es el pre-crucifixión del Señor, ¿no es cierto? Y solamente se habla de la resurrección, y la pre-crucifixión es muy importante. Hoy día, según la Escritura, lo que vamos a ver es el primer día de la semana. Para los judíos, ¿cuál era el equivalente al día domingo nuestro? ¿Cuál era el día sábado, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que para los judíos la semana partía el día domingo. El día domingo es como el día lunes nuestro. Entonces, cuando hablemos acá del primer día, estamos hablando del día domingo. Jesús no es que resucitó el día domingo, dice que se presentó. Dice que cuando lo fueron a ver, ya había resucitado. Ojo, ¿ya? Entonces, si el Señor resucitó el día domingo y nos vamos para atrás, quiere decir que el Señor estuvo sepultado el día sábado, que era la Pascua para los judíos, el día viernes, que era preparación, y el día jueves. Yo sé que a muchos se les va a caer el pelo con lo que estoy diciendo, pero la Escritura es clara, ¿ya? De tal manera que al Señor en verdad lo sepultaron el día miércoles, después de la hora nona. ¿Saben cuál es la hora nona? Yo enseñé hace un tiempo atrás acerca de cómo estaba dividido el día para los judíos. Para los judíos, ellos no tenían el día dividido en horas como nosotros, sino que eran periodos de tiempo, ¿ya? Y la hora sexta corresponde al mediodía nuestro. Y de la hora sexta a la hora nona, que es las 3 de la tarde, es un periodo de 3 horas nuestras de hoy, pero en ese tiempo era de 12 a hora nona, sexta hora a hora nona, eran las 3 de la tarde. Y estoy dando estos datos para que entiendan, que cuando leamos puedan entender claramente. Cuando dice que la tierra estuvo cubierta de tinieblas, fue desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y pasadas las 3 de la tarde, el Señor murió allí en la cruz. Y fue sepultado antes que se pusiera el sol. Porque para los judíos, el día comienza cuando sale la primera estrella. ¿Se recuerdan de Génesis? Que dice, Génesis 1 dice que fue la noche y la mañana primer día. Fíjense que el día para el pueblo de Israel, y esto parte de Génesis, pues que Dios lo estableció así, el día parte con la salida de la primera estrella, que hoy día más o menos está viendo esto, es más o menos como 6:45 cuando ya se pone el sol y uno ve la primera estrella. A esa hora ya va a ser lunes para el judío, y termina el día lunes cuando mañana a las 6:45 salga la primera estrella. Ahí terminó el primer día, o sea, el día lunes. Y comienza el día martes a esa misma hora, para que me vayan entendiendo, ¿ya? Entonces, es importante entender estas cosas básicas para cuando nosotros leamos, entendamos de qué estamos hablando, ¿ya? Entonces, cuando la Escritura le habla de que hubo tinieblas desde la sexta hora hasta la hora nona o hasta la hora novena, quiere decir que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hora nuestra actual, hubo tinieblas y se oscureció. Piensen como impacto lo que fue eso para la gente que vivió eso. Y el Señor Jesús, a partir de la hora novena o nona, Él, después de la hora nona, es cuando Él muere. Y según la Escritura,
el Señor tenía que estar 3 días sepultado. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Y la religión nos dice que Jesús murió el día Viernes Santo. Viernes todo el día, sábado todo el día y resucitó el domingo por la mañana, por lo tanto no se cumplen los 3 días, van 2 días. Por eso que estoy diciendo, es importante rescatar principios básicos y elementales de la Escritura. ¿Ya? Así que lo digo para que nos entendamos y de qué vamos a estar hablando. La resurrección, ¿qué día ocurre? Ocurre el primer día de la semana, equivalente al día domingo. Vamos a Lucas entonces 24, vamos a leer Lucas 24 del 1 al 32. ¿Ya? Va a haber buena lectura, pero le voy a pedir, ¿quién tiene su Biblia abierta y me pueda ayudar a leer? ¿Ya? Vamos. Si pueden ser unos 6 versículos, Hernán, por favor. ¿Ya? Y vamos a leer todo el capítulo. Lucas 24. ¿Ya? Vamos a leer, por favor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entonces no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ok, del 7 al 12, ¿quién lo tiene? Ok, vamos, por favor. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ok, del 13 en adelante. Aurora, por favor. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras opináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ok. ¿Quién más está lista para participar? Ok, Paula. Paola, perdón. Del 19 al 24, se me puede seguir. ¿Y qué sucedió? Al 30, perdón. Ya. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Preguntó Jesús y ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabras. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya habían 3 días de que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes que amaneciera.
Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partieron de Moisés y siguiendo por todos los profetas comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron: quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. Termina hasta el 32, por favor. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Muy bien. Ok, vamos a Juan 20, del 1 al 29. Juan 20, del 1 al 29, de 6 versículos también, por favor. ¿Qué lo hace? Ok. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitadas las piedras del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Ok. Del 7 al 12, ¿quién? Ok. Dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto por los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún no habían entendido la Escritura que era necesario que resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ok, del 13 al 18. ¿Quién? Yo. Ya, señora Margarita. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado al Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quería decir maestro. Jesús le dijo: no me toque, porque aún no he subido a mi Padre, más va a mis hermanos. Y dile: subo a mi Padre y a nuestro Padre, a Dios y a nuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos
las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Muy bien. ¿Quién más? El 19, ¿a dónde? Del 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y quienes se los retuviereis, les son retenidos. 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: sí, no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mítela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que nos vieron y creyeron. Muy bien, gracias. Ok, quise que tuviésemos una lectura amplia de estos pasajes porque son complementarios el uno con el otro, para que vamos entendiendo toda la dinámica acerca de la resurrección del Señor. Y como dije, es clave el hecho de que Cristo haya resucitado. Si Jesús no hubiese resucitado, este tiempo en que estamos aquí nosotros hoy día sería absolutamente vano, no tendría ninguna importancia, nuestra fe sería una fe vacía. Por lo tanto, es crucial entender, ¿no es cierto?, la resurrección del Señor. Entonces, lo primero que vimos, ¿no es cierto?, es la resurrección del Señor, que ocurre el primer día, ¿no es cierto?, el primer día de la semana, tal como lo relata Lucas. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Nótese, el relato es muy corto y muy preciso. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, o sea, antes que el sol saliera, ya estas mujeres fueron al sepulcro. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué van al sepulcro? Porque era costumbre en aquella época, ¿no es cierto?, que los muertos, después de haber sido sepultados, se podía ir y lo podían perfumar, ¿ya? Y era como un tema de honor que se les hacía. Y por eso es que estas mujeres van a hacer esto. Recuérdense que Jesús es sepultado antes del día de reposo. ¿Y por qué tiene que ser antes del día de reposo? Porque según la ley nadie se podía contaminar con un muerto. El que se contaminaba y tocaba un muerto no podía participar de la Pascua. ¿Se recuerdan en qué consistía la Pascua? ¿Y cuándo se instauró la Pascua?
¿Ya? La Pascua, acuérdense, que se instauró cuando el pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto, que es la última noche que están en Egipto y es la muerte de los primogénitos de todo Egipto, de animales, aves, de todo, y de los seres humanos, y como señal de que en la casa vivía un judío, todos los judíos celebraron la Pascua matando un cordero y untando los dinteles de la puerta, ¿no es cierto?, con la sangre del cordero. Cuando el espíritu de la muerte pasó en la noche, al ver la señal en las puertas, no entraba, por lo tanto, mientras en todo el resto del pueblo de Egipto habían muertos, en la casa de los judíos no había nadie muerto. Ellos esa noche celebraron el cordero, se comieron el cordero, ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. ¿En qué libro encuentran eso? Éxodo, correcto, Éxodo capítulo 12. Lean Éxodo capítulo 12 y se van a encontrar con toda esa historia que nosotros los cristianos la deberíamos de conocer muy bien. ¿Por qué? Porque ese cordero, fíjense, y la sangre del cordero, Israel está cautivo. Están cautivos en Egipto, ¿no es cierto? Son esclavos. Ojo, esclavos, cautivos y esclavos. La sangre del cordero los limpia, impide que el espíritu de muerte entre. El faraón representa a Satanás. Entonces, fíjense, Dios los saca de Egipto al igual que a nosotros. ¿Dónde estábamos nosotros antes en el mundo que representa Egipto? ¿Quién es el faraón? Satanás. ¿En qué condición estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados. ¿Ya? Ojo, entonces es súper importante entender esto y saberlo aplicar hoy día. ¿Y por qué es tan importante entender lo que acá está pasando? Entonces dice, fíjense, estas mujeres fueron al día siguiente, después del día de reposo, el primer día de la semana, a ungir el cuerpo y a perfumarlo, pero el gran tema es que no lo encuentran. Ya Jesús había resucitado. Ojo, aconteció, ¿no es cierto? En Juan 2.1 dice exactamente lo mismo, lo acabamos de leer. También afirma que el primer día de la semana, ¿no es cierto?, es cuando van las mujeres muy temprano, antes que salga el sol, y ya Jesús no está en la tumba. Ojo con eso, Jesús ya no está en la tumba. No es que ellos lo vieron, porque de repente uno conversa con la gente que no tiene conocimiento, y la gente cree que Jesús está resucitando, o poco menos que lo ven resucitar en la mañana, y no es así. Cuando lo van a ver, ya Jesús ya no está. Ya Jesús había resucitado. ¿Qué es lo que encuentran las mujeres ahí? Ese es otro tema, ¿ya? Testimonio de los ángeles, ya. Lucas 24, del 4 al 7, ¿qué dicen? Fíjense, 24 del 4 al 7, aconteció que estando ellas perplejas por esto, ¿ya? ¿Cuál es la expectativa de las mujeres con las que ellas van al lugar del sepulcro? Quieren ir a ungir, van con las especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, pero llevan un problema en mente. ¿Cuál es el problema en mente? ¿Quién nos va a remover la piedra, que es muy grande, para que nosotros podamos entrar y ungir el cuerpo de Jesús? ¿Quién lo va a hacer? Mujeres no tenemos la fuerza, ¿no es cierto?, para mover una piedra muy grande. Entonces, esa es la expectativa que ellas llevan. Lo vamos a ungir, pero tenemos un problema. El problema es quién nos mueve la piedra. Cuando llegan allá, ¿qué es lo que se encuentran? Dice, y entran, dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. O sea, la tumba estaba vacía. Y fíjense, acto siguiente, ¿qué es lo que pasa? Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pusieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Dos varones. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gran noticia. Gran pregunta. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Jesús ya había resucitado. ¿Quiénes están dando este testimonio acerca de Jesús? Los ángeles. Los ángeles están trayendo la buena nueva.
la buena noticia a estas mujeres. Los ángeles les están diciendo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Esa es una buena nueva, es una buena noticia. Esto también nos demuestra que a pesar de todo lo que Jesús había enseñado y les había dicho a sus discípulos y a sus seguidores, ellos no habían entendido prácticamente nada respecto a la obra redentora de Jesús en la cruz. ¿Ya? No está aquí, dice, sino que ha resucitado. Y miren lo que dice, versículo 6, estoy leyendo. Acordaos, ¿quién le recuerda a los ángeles a las mujeres? Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Jesús les había enseñado, les había dicho que Él iba a padecer y iba a tener que resucitar. Sí, se los había dicho. ¿Lo habían entendido? No. Reflexión para nosotros. Lo que el Señor Jesús nos ha dicho, lo que el Señor le ha dicho a usted en lo personal, en aquello que el Señor a usted le está enseñando. Porque a cada uno el Señor nos va enseñando, nos va corrigiendo, nos va abriendo los ojos del entendimiento de acuerdo al trato que Él está teniendo con cada uno de nosotros. ¿Usted ha entendido lo que el Señor le ha dicho en este tiempo para su vida? ¿Estamos entendiendo lo que el Señor en este tiempo nos está hablando como iglesia, como conjunto? Pero en lo personal, ¿estamos entendiendo lo que Jesús nos está hablando y nos está requiriendo a cada uno? Fíjense, el Señor a estas mujeres les había, no solamente a las mujeres, a todos los discípulos les había enseñado, y esto es clara muestra de que ellos no habían entendido. Y fíjense lo que sigue. En Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día, no al segundo día. Por eso Jesús nunca pudo haber muerto el día viernes. ¿Queda claro eso? No lo digo yo, lo está diciendo la Escritura. Aprovecho de decir otra cosa. El pueblo de Israel tiene dos calendarios. Un calendario que es el calendario, digamos, común o político, si le queremos llamar, como el calendario nuestro. Pero otro calendario es el calendario religioso. Y el calendario religioso no tiene nada que ver con el político. Y claramente, el calendario religioso establece que la Pascua se celebra en el mes de Nisán del pueblo de Israel. Y eso no lo establece el pueblo de Israel, sino lo que lo establece el Señor. Cuando sale de Egipto y les ordena celebrar la Pascua perpetuamente, les dice que ese para ellos será el primer mes del año, el mes de Nisán. Y el mes de Nisán corresponde a los meses nuestros de acá, a la segunda mitad de marzo y a la primera de abril. Por lo menos en esto estamos ciertos. ¿Ya? ¿Y por qué no tiene una fecha exacta? Además, porque el calendario judío no tiene, todos los meses no tienen 30 días. Hay meses que tienen 30 días y hay meses que tienen 29 días. Y cada 7 años ellos agregan un mes más a su año. Ojo. Entonces, cuando yo quiero entender profecías, cuando yo quiero entender muchas cosas con el calendario nuestro, como decimos en chileno vulgar, si lo queremos entender los hechos proféticos de la Escritura, de acuerdo a nuestro calendario, permítanme un chilenismo, no vamos a andar ni por las tapas si no entendemos el calendario judío. Y el calendario judío, para entender lo que la Escritura dice, tiene que ser el calendario religioso, no el político. ¿Ya? Entonces, este año que al Señor le toca morir en la cruz,
se dice que es el año de gran celebración. Y es de gran celebración, ¿por qué? Porque corresponde justamente a este periodo de 7 años donde se agrega un mes más y donde todas las fechas no son de acuerdo a nuestro calendario, sino de acuerdo al calendario judío. Entonces, aún mayor sorpresa, podemos ver que Jesús, de acuerdo a ese calendario, Él es arrestado el día martes por la noche. ¿Se recuerdan que Jesús fue arrestado de noche? Fue llevado al Sanedrín de noche, lo juzgan a medianoche, al día siguiente termina el juicio, que entre ese tiempo y el mediodía de cuando lo llevan a la cruz, no pasan, el juicio no dura más de, creo que son 20 horas, si mal no recuerdo, y después de eso, que sería el día miércoles, ¿no es cierto? Lo arrestan, insisto, el día martes, lo juzgan en la noche y al día siguiente termina el juicio y lo condenan a ser crucificado el día miércoles. Después de la hora nona del día miércoles, que es de las 3 de la tarde en adelante. Y mientras Él es crucificado y el tiempo que muere, ¿no es cierto?, se aproxima la noche, y antes que venga la noche Jesús muere y es descolgado y es sepultado. Antes del día jueves. ¿Para qué? Para que esté jueves completo. Recuérdense que el día jueves partía, por decirle, para que me entiendan, 6:45 de la tarde del día miércoles, partía el día jueves, por lo tanto, era jueves, viernes y sábado. Y por eso Jesús, el día domingo en la mañana, ya se presenta resucitado, ya no está en la tumba y se cumplen los 3 días que estaba profetizado. ¿Se recuerdan al profeta Jonás? ¿Cuántos días tuvo Jonás en el vientre del pez? 3 días. Y es un tipo de Cristo. Y la Escritura por todos lados nos dice que Cristo iba a estar sepultado 3 días y no 2 días. Entonces, cuando usted hoy día se deja llevar por el mundo religioso, en realidad no está entendiendo la verdad ni se está entendiendo la Escritura. Aclaro estas cosas porque creo que son buenas entenderlas y eso también nos ayuda a nosotros a ser más estrictos en nuestra relación con el Señor. ¿Ok? Lo digo por eso. Ok, y nótense aquí, volvemos. Fíjense cómo los ángeles aquí son los primeros. Un ángel, ¿qué es lo que es? Un mensajero. Un ángel es un mensajero. Fíjense, un mensajero de Dios es el que viene y se presenta a estas mujeres y les da las buenas nuevas de que Jesús no está muerto, sino que ya está resucitado. ¿Por qué es importante? Fíjense, tenemos el testimonio de los ángeles como primer lugar, que Jesús resucitó y se lo dice a las mujeres que lo van a ungir. ¿Ok? Entonces, versículo 8, fíjense, entonces ellas se acordaron de sus palabras, o sea, de lo que Jesús les había enseñado. Los ángeles les recordaron la palabra, lo que Jesús les había enseñado. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Quiénes eran? Eran María Magdalena. ¿Ustedes se recuerdan quién era María Magdalena? De la que echó 7 demonios del Señor fuera y la dejó libre. Fíjense, pero esta mujer era una mujer agradecida. Antes de que aclarara, ella ya estaba en el sepulcro porque quería servir al Señor como último gesto, servir al Señor ungiendo su cuerpo en la sepultura. Ojo, servicio. Un corazón entregado completamente al Señor en servicio. María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, ¿quiénes dijeron estas cosas? A los apóstoles. Vea usted ahora la reacción de los apóstoles. Más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Apóstoles, ¿me entienden? Hombres que se suponen que conocían y que estaban absolutamente convencidos, que tenían toda la claridad, sin embargo, no creían. Tenían a mujeres diciéndoles, dándoles un testimonio y no creían.
Problemas de fe. Problemas de fe. Apóstoles. Entonces, usted y yo podremos tener problemas de fe de repente en nuestras vidas. ¿Ah? Piensen, ojo, estoy diciendo apóstoles, porque estos hombres estuvieron 3 años, comieron con Jesús, durmieron al lado de Jesús, anduvieron con Jesús, vieron todos los milagros, todas las señales, y aquí no creen lo que escucharon cuántas veces al mismo Señor, y todas las veces que ellos escucharon leer a los profetas, escucharon a los salmistas y escucharon la ley de Moisés, la mal llamada, como digo yo, ley de Moisés. Tenían todo este conocimiento y sin embargo no creían. Hombres de poca fe. No creían. Les dijeron, Ángel, tan locas. Pero nos recordaron esto, tan locas. Discriminación era machista. ¿Ya? Ok. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había visto. El testimonio de los ángeles acerca de la resurrección, el testimonio físico de los lienzos. Los ángeles recuerdan ya, los lienzos y sudarios testifican de la resurrección de Jesús. Fíjense esto, los lienzos y el sudario tienen como objeto testificar el testimonio físico de las ropas que Jesús, no ropas, sino que de los envoltorios. Todos se recuerdan de que las personas en aquel tiempo eran envueltas como momias, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo ese lienzo que estaba envuelto Jesús estaba ahí y el sudario, y quedan como testimonio. En esto estuvo envuelto el Señor, pero aquí están vacíos. No está. Jesús no está ahí. Jesús no está ahí. Él fue libre de los lazos de la muerte. ¿Ok? Jesús había resucitado y los lienzos están hablando, están dando testimonio. Ojo, están los lienzos vacíos. Jesús no está. ¿Ok? Muy bien. Lucas 24, 8 al 10. Ya lo leímos, perdón. Los ángeles cuando recuerdan. Ok, vamos entonces de Lucas 11 y 12, que también ya lo leímos más ellos, ya lo dije. He aquí, 2 de ellos iban, y vamos al testimonio de los discípulos que van camino de Emaús. Esto es increíble, porque estos hombres estuvieron también por mucho tiempo con Jesús. Fíjense, esto nos representa a nosotros. Muchos caminan por mucho tiempo con el Señor, pero viene una dificultad, viene un problema, se ponen las cosas difíciles y simplemente me olvido de Jesús y voy a buscar ahora mis propios recursos. Voy a hacer las cosas a mi manera. Voy a hacer las cosas como yo pienso que es mejor. Y fíjense, estos hombres hacen exactamente eso. ¿Ya? Y vamos a ver camino de Emaús. Vamos de el 25 al 32. Dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, a los 2 discípulos que van camino de Emaús, para creer todo lo que los profetas han dicho. Nótese la reprensión de Jesús. ¿Qué les está reprendiendo Jesús? Lo mismo que les acabo de decir yo acerca de los apóstoles. ¿Los apóstoles conocían las enseñanzas de los profetas? Sí. ¿Conocían las enseñanzas de los salmistas? Sí. ¿Conocían las enseñanzas de la ley mosaica? Sí. Y aquí Jesús, mire lo que le está diciendo a estos 2. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Se recuerdan el pasaje
de Isaías. ¿Cuál es el pasaje de Isaías? ¿Qué capítulo de Isaías se recuerdan si lo han leído? Que descriptivamente es impresionante cómo describe toda la obra redentora de Jesús en la cruz. ¿Se recuerdan qué pasaje de Isaías es? ¿Qué dice? Como cordero mudo fue llevado ¿El matadero? Sí. 55 ese 8. Tarea para la casa, si tienen que leer. Iglesia, hay que leer. La iglesia debe conocer todo esto. Fue llevado como cordero, no abrió su boca. Exactamente. Isaías. Y Jesús aquí le está reprochando. O sea, Isaías dice todo esto. El profeta lo dijo y lo describió de una forma espectacular. 800 años antes de que esto ocurriera, el Señor ya se lo había dicho a través del profeta Isaías. Dice, como cordero mudo fue llevado y aún así no abrió su boca. En su cuerpo llevó el castigo de la... ¿Qué? Exacto. ¿Qué capítulo? Para que se lo soplen. 53.7. ¿Ah? 53.7. 53.7. Isaías 53.7. Una descripción espectacular de lo que es la obra redentora de Jesús. Profetizada, dicha casi 800 años antes de que ocurriera. Y aquí el Señor se los está reprochando. ¿Cuántas veces estos hombres habían escuchado esto? Muchísimas veces. ¿Lo habían entendido? No. Ojo, aquí hay otra cosa que tenemos que aprender. No si eso yo me lo sé, no si eso ya lo oí. ¿Se recuerdan del eunuco que iba camino a su casa de vuelta después de haber ido a adorar a Jerusalén? Que también leía el profeta Isaías y leía justamente este pasaje. Y cuando Felipe se le acerca y le dice, y le escuchó que iba leyendo al profeta Isaías, fíjense la pregunta de Felipe: ¿pero entiendes lo que lees? Misma pregunta para usted y para mí. ¿Tú entiendes lo que lees? Cuando predico, y ustedes se fijan que cuando yo predico acá, lo hago analizando texto por texto. Y si es necesario también aclaro las palabras. ¿Saben por qué razón? Tiene que ver con esta pregunta. ¿Pero entiendes lo que lees? Porque no me interesa que la prédica sea muy larga o muy bonita. Me interesa más bien que la prédica sea algo que se entienda y que luego de entendida se pueda tomar y aplicar. Porque el problema que tienen aquí los discípulos, y desde un comienzo, ojo, ellos tenían el mismo problema que tienen ustedes y yo. No entendían lo que leían, no retenían ni entendían lo que leían. ¿Qué más dice? Y comenzando desde Moisés, nótense, no, curiosamente no habla aquí de la ley de Moisés, habla de Moisés. Curioso, ¿no? Fíjense, pequeños detalles. Y uno dice, ¿y por qué el Señor no habla de la ley de Moisés, sino que habla de Moisés? Porque Moisés no recibió ninguna ley. Moisés recibió Torá. Y Torá significa manual de instrucciones. ¿Ya? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, y les aclaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegando a la aldea a donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Siempre hay un detalle en el cual nosotros podemos reconocer, este es el Señor hablando. No importa dónde sea, no importa dónde nosotros estemos o con quién estemos, no importa, el Señor me puede estar hablando. Si es que tengo los ojos abiertos y mi oído atento, el Señor me puede estar hablando. Ojo con eso.
Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Por qué Jesús desaparece aquí? ¿Cómo es que puede desaparecer? El cuerpo de Jesús resucitado es el mismo cuerpo con que Él fue crucificado. Fíjense, preguntas simples. De aquí surgen preguntas simples. Y yo debo de entender esto. ¿Cómo es que Jesús desaparece? Fíjense, está dentro de una casa. Seguramente por el horario están cerradas puertas y ventanas. Y las casas en aquel tiempo eran muy básicas. La ventana era de madera, no era de vidrio, no era de cristal. Entonces, fíjense, pero Jesús desaparece. ¿Y cómo es que desaparece? Porque Él tiene un cuerpo glorificado. Que Él puede traspasar los muros. Si el Señor abriese los ojos de los ojos espirituales, estoy seguro que más de alguien aquí se espantaría. ¿Saben por qué? Porque aquí veríamos ángeles. Aquí veríamos ángeles. Y si aún el Señor se quiere hacer presente, el espanto sería mucho más grande. Ojo, pero Él siempre está presente. Él siempre está presente y siempre hay ángeles presentes. Mi problema es que sigo viendo el mundo con mis ojos naturales. ¿Ya? Entonces le fueron abiertos los ojos, ¿ya? Y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y miren, la reacción, dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Dos cosas que nos relata este pasaje. Una, que les abre las Escrituras, y otra, que les abre los ojos anteriormente. Dos cosas que nosotros debiéramos de pedir constantemente: Señor, abre mis ojos para ver lo que tú quieres que yo vea, y abre los ojos de mi entendimiento para entender tu palabra. Señor, que tu palabra pueda quedar grabada en mi mente y en mi corazón. ¿Ok? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Nótese. Ok, testimonio ahora de dos discípulos. Tenemos el testimonio de los ángeles, ¿no es cierto?, a las mujeres. Tenemos el testimonio de los lienzos y el sudario. Y ahora tenemos el testimonio de dos discípulos. Fíjense, ¿a quiénes nos ha presentado el Señor todavía? Los discípulos. A los 12. ¿A los 12? ¿A los 12? A los 11. A los 11. Ojo. Porque ya no eran 12. Recuérdense que ya Judas Iscariote ya no estaba. Ya murió. Ya, ok. Ok, entonces, vamos a Juan 20. Juan 20, del 11 al 18, ¿qué nos enseña? Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio los ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. O sea, estamos reforzando lo que ya vimos en Lucas, ¿no es cierto? Exactamente el mismo cuadro. Cuando hubo dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Nótese, vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Curioso, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que no sabía que era Jesús? Porque lo vio resplandeciente. No lo reconoció, claramente no lo reconoció. Porque no era el mismo cuerpo que ella había visto
ahora Jesús está con un cuerpo glorificado. La misma apariencia, pero con un cuerpo glorificado. Ojo. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Nótense, hay un diálogo. Y la mujer todavía no ve a Jesús. Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Nótense el espíritu de esta mujer de amor hacia el Señor y de servicio. No importa cuánto pese el cuerpo, pero yo me lo llevo. Yo lo voy a poner en un lugar digno. Ojo, lo que esta mujer buscaba era dignidad para Jesús, que ella suponía muerto. Ojo con la actitud de esta mujer. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que traducido es maestro. Recién lo conoció cuando le llamó por su nombre. ¿Cuántas veces Jesús ha estado al lado tuyo y te ha hablado? Y tú no le has escuchado ni le has reconocido. Ojo. ¿Cuántas veces? Ojo. Ojo con eso. El Señor siempre, insisto, está presente. El problema es que yo no lo veo. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Más ve, nótense, el término que usa el Señor para tratarnos. Ve a mis hermanos. ¿No les parece tremenda esta expresión? Jesús, el Hijo de Dios, el que venció la muerte, el que está resucitado, y llama a simples hombres como usted y como yo, les llama mis hermanos. Mis hermanos. ¿Puede entender eso usted? Que el que creó los cielos y la tierra llame a simples hombres mis hermanos. Y nótese lo que sigue. Y diles el mensaje: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero fíjense el nombre que pone primero: mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Como he dicho, y ustedes me han escuchado varias veces, Dios es Dios indudablemente, pero para nosotros, a quienes hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios es mucho más que Dios. Él es nuestro Padre. Y si yo no soy capaz de entender eso, tengo que orar y decir: Señor, necesito que tú abras los ojos de mi entendimiento y me reveles lo que tú eres para mí. En verdad, ¿cómo es que yo, un simple pecador, un hombre o una mujer que en realidad estaba muerto en delitos y pecados, cómo es que hoy día tengo la libertad, tengo el derecho de llamarte Padre, de llamar Padre al que creó los cielos y la tierra? ¿Cómo? ¿Cómo? No son pequeñas estas palabras, son palabras de tremenda importancia. Más que Dios, es mi Padre, es tu Padre, es nuestro Padre. Ojo, y ninguno de nosotros teníamos derecho a nada, ninguno de nosotros era mejor que el otro, simplemente es porque al Señor nuestro Dios le plació tener de nosotros misericordia y Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable y nos adoptó como hijos suyos de pura gracia, de pura misericordia. ¿Ok? Muy bien. Del 19 al 25, ¿quién nos dice? Cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, otra vez, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, nótense, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros.
Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, aquí habían 10. No habían 11, habían 10. Tomás no estaba. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y nótense el nivel de incredulidad de este hombre. ¿Eran perfectos en la fe? No. ¿Eran apóstoles? Sí. ¿Pero eran perfectos en la fe? No. ¿Eran débiles en la fe? Sí. Al igual que usted, al igual que yo. Pero tenemos de repente la costumbre de ver a los apóstoles como hombres que pareciera que fueron tan perfectos desde un comienzo que el Señor los eligió porque eran perfectos, eran hombres extraordinarios. Y no, la Escritura me está demostrando que estos hombres eran hombres con tantas imperfecciones como las tiene usted y como las tengo yo. Con tantas debilidades como las suyas y las mías. Él les dijo, nótense la reacción de este hombre, él les dijo: si no viere sus manos, en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, nótese, y metiere mis dedos en el lugar de los clavos, este sí que se la sacó gorda, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Usted puede creer que había un tipo que estuvo 3 años con el Señor y tenga esta reacción? ¡3 años! Este tipo vio el agua convertida en vino. Vio muertos resucitados, vio leprosos limpios, vio ciegos que recibieron la vista, vio cojos sanados, vio paralíticos sanados, vio muertos resucitados. Por favor, y tiene esta reacción. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: no quisiera estar en ese lugar. No quisiera estar ahí. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Le hubiese gustado a usted estar en ese lugar? Reacción de Tomás. Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Respuesta de Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es la bienaventuranza que nos tenemos que ganar nosotros, porque nosotros de esto nada hemos visto, pero sí hemos creído, y gracias al Señor por ello. ¿Ok? Y termino con esto. Vamos a Corintios y con esto cierro. Hoy día yo sabía que esto iba a ser un poquito más largo, pero creo que amerita que nosotros podamos. Vamos a 1 Corintios 15. Y cerramos y vamos a ver la importancia. Y aquí lo maravilloso que él lo dice es Pablo. Pablo enseñándole a la iglesia de Corinto. Pablo está diciendo esto. 1 Corintios 15, del 12 al 26. Y ojo que esto todavía es un problema para muchos, porque muchos hoy día cuestionan, ¿no es cierto?, la resurrección de Cristo. Pero si se predica de que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Nótese que este problema ya estaba instalado en la iglesia en los primeros años de la iglesia.
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe, no tiene ninguna importancia. Y somos hallados falsos testigos de Dios, nótese, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Argumento. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ok. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, no hay resurrección, moriste y ahí se acabó todo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán y la muerte termina en Cristo. Usted y yo, si el Señor no viene antes y nos toca ponernos el terno de madera, el Señor no dice que usted muere, el Señor dice que usted duerme. Su cuerpo cumplió el ciclo y tiene que ser enterrado, pero su alma sigue viva. Y luego su cuerpo va a ser resucitado. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, las primicias luego los que son de Cristo en su venida. Nótese, hay un orden aquí. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pero ojo con esto. Pero cada uno en su debido orden. 23. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Nótense, hay tres hechos aquí. Cristo es el primero que resucitó, ¿no es cierto? Luego las primicias y luego los que son de Cristo, o sea, la iglesia. ¿Ok? Así que, amados, nuestra fe es clara, firme, segura, porque Cristo sí resucitó. Y hay testimonio de ángeles, hay testimonio de las mujeres, está el testimonio de los usuarios y están los testimonios de los discípulos y posteriormente, como último lugar, los apóstoles. ¿Ok? Así que, amados, Cristo ha resucitado. Al Señor sea el honor, la honra y la gloria. Amén. Amén.